Observar en las rosas que risueñas florecen, advirtiéndole al mundo, al instante de abrirse, que su bolsa de seda muy pronto se desgarra, y su tesoro esparce de un nuevo jardín. Mostremos la cara al cielo como el sol inmortal, y con el dolor de mis palabras acompáñeme a Persia, un mundo de arte, avance y guerra. Comienzo. Antes del gran imperio que dominó gran parte del mundo antiguo, había pastores y agricultores provenientes de lo que conocemos como Rusia, que se asentaron en la meseta del actual Irán, al este del paraíso idílico, la tierra entre dos ríos, que a diferencia de las montañas tenían tierras más fértiles. Sin embargo, contaban con minerales varios como el hierro, plata y cobre. 1300 años después, un grupo conocido como los Medos mantenía el control de la zona hasta que Ciro el Grande, proveniente de un grupo de los persas, encabezó una rebelión que puso fin al dominio que tenían sobre ellos, lo que también dio paso a un impulso del país. Ya con la emoción, Ciro conquistó Lidia y algunas ciudades griegas de Asia Menor. Tiempo después hizo lo mismo con Babilonia, Mesopotamia, Fenicia y Palestina. Vaya que tenían una capacidad militar bastante considerable. Esto habla mucho del tipo de cultura que tenían. Si bien no eran guerreros natos como los espartanos o entregados a la batalla como los vikingos, sí tenían una relación cercana a la cultura de la guerra en sus creencias religiosas, que para fines prácticos del video diré que eran politeístas, aun teniendo en cuenta lo abierto de su forma de pensar. En un momento haré una leve descripción de cada una de sus deidades. Ahura Mazda es el nombre de la entidad suprema del zoroastrismo. En la antigüedad era la divinidad principal de la religión del imperio persa. Es el dios creador y representador del bien, también conocido como el sabio. Por el contrario, su hermano, Angre Mariu, es el dios de la oscuridad, el destructor eterno de los dioses, personificación y creador de la maldad, portador de muerte y de enfermedad, cuyo nombre significa espíritu diabólico. Anaíta, diosa persa de las aguas, la sanación y la sabiduría. En su fiesta se reunían los hombres y las mujeres y bebían hasta embriagarse. Anaíta viajaba en un carro tirado por caballos llamados viento, nubes, lluvia y granizo. Mitra era un dios solar de Persia, cuya adoración se difundió más tarde en la India y en el Imperio Romano. Era el dios responsable de dar protección cuando había un ataque, protegía a los fieles y castigaba a los infieles. También se le representaba en un carro tirado por caballos blancos, tiene una lanza de plata y flechas de oro. Se encargaba de conceder la divina gracia, far, o en otras palabras, conceder el derecho de ser rey a un hombre. Surban era el dios del tiempo. Se creía en su momento que era el dios por excelencia, el tiempo padre de todo, que tuvo dos gemelos, el bien y el mal. Esta creencia dividió una parte de los creyentes del zoroastrismo en su momento. Beretragna, el dios guerrero que constantemente lucha contra las fuerzas del mal, no tiene otra responsabilidad y por eso se considera la mayor protección contra los demonios de Angra Mariu. Se le representa de distintas formas y cambia de aspecto dependiendo de las circunstancias de la batalla. Jabar Sata, dios del sol pleno, sin él la vida no era posible, también es el dios de la cosecha. Tiri, dios de la agricultura y la lluvia. Rashnu, ángel, el justo juez de los muertos, uno de los jueces del inframundo junto con Mitra. Ahoma, dios de la cosecha, la salud, la fortaleza, la vitalidad, es la personificación de la planta del mismo nombre cuyo líquido trae la iluminación. Por último, Payu, dios del viento que ahuyenta a los malos espíritus. Aún teniendo un panteón de dioses y tras haber conquistado gran parte del mundo antiguo, ellos tenían un respeto por las creencias de los conquistados. Una prueba de ello es cuando se apoderaron de Babilonia, ya que permitieron que los judíos que residían ahí volvieran a Jerusalén. Tanto impacto tuvo que incluso después de la muerte de Ciro en 1529 a.C., los persas siguieran respetando esta costumbre, ya que pensaban que los pueblos eran enemigos hasta derrotarlos y caían bajo su dominio. Después de eso, velaban por su integración y su sistema político-administrativo era el mejor ejemplo que había para demostrarlo, ya que las 21 provincias que llegó a tener eran gobernadas por una figura llamada sátrapa. Él dirigía con libertad el destino de su territorio a cambio de un pago de tributo. Realmente no importaba qué creencias tenían, sino mantener unificado el imperio.
Analizando esta práctica más a detalle, y fuera de lo romántico o bonito que suena el hecho de permitir libre creencia religiosa, la verdad es que es una buena técnica para evitar rebeldías en el imperio o problemas internos. Sin embargo, esto solo funciona cuando se transmiten estos valores fundamentales a la siguiente generación. De otra forma, solo te quedas con un imperio desarticulado, que solo una ambición más grande que la tuya podría conquistar. Decadencia. Tiempos diferentes, con valores diferentes, cambiaron el rumbo de la cultura y la sociedad, alejándose del ideal del imperio unificado, sumado a la derrota de las guerras médicas, en las que, aun teniendo ventaja numérica, no pudieron hacer frente al ejército de Grecia. Y en el año 330 a.C., Alejandro Magno se encuentra cara a cara con un imperio fragmentado y caminó hacia él con el afán de darle fin. Llegados a este punto, es importante hacernos la pregunta: ¿qué nos dejó el imperio persa? Ciro el Grande y Darío I dejaron un legado agrícola, matemático y químico invalorable para el desarrollo humano posterior. El Khanat, esta ingeniosa forma de distribuir el agua, era necesaria para el desarrollo de la civilización, ya que el clima era árido. Sabes que el calor en tu tierra es vasto cuando tienes dos dioses para representar el sol. Los Khanat son túneles subterráneos de una fuente de agua al oasis para su distribución. Estos contaban con respiraderos para oxigenar a los refrigeradores y para que el polvo no se acumulara en el agua. A día de hoy se siguen usando en Irán, España y países como Argelia, y son considerados patrimonio de la humanidad. En el ámbito químico, Abu Bakr Mohammed Ibn descubrió el ácido sulfúrico, destilando sulfato de cobre y sulfato de hierro. Este compuesto actualmente se utiliza en baterías, fertilizantes, detergentes y entre otros. A este mismo químico también se le atribuye la invención del alcohol. El cilindro de Cyrus contiene una declaración que concede derechos a los habitantes, emitido por Ciro el Grande en el 500 a.C. aproximadamente, y encontrado en 1879 en las ruinas de Babilonia, donde fue tomado, hoy expuesto en el Museo Británico de Londres, junto a otras piezas arqueológicas robadas, conservadas, como los tesoros mayas, griegos, chinos, egipcios e hindúes. Las carreteras y el servicio postal son parte de los avances que tenía la civilización persa. El servicio postal implementado por Ciro el Grande y la carretera y camino real implementada por Darío I para hacer más eficiente el transporte y la comunicación. Algo sin precedentes ocurrió en Persia, fue la invención de la batería, conocida como la batería de Bagdad. Muy distante de lo que conocemos como la batería eléctrica, el artefacto era un recipiente de cerámica que en su interior tenía un tubo de metal y una varilla. Al llenarse con un electrolito, generaba una corriente de 1,5 o 2,5 voltios. Era bastante para la época, pero aún no se conoce para qué se utilizaba. Mohammed ibn Musa al-Khwarazmi era un erudito persa y padre del álgebra moderno. Catalogó al álgebra como un campo de estudio independiente a las matemáticas, no totalmente separado, pero que tenía que estudiarse de otra manera. Y de hecho, el concepto álgebra y algoritmo vienen de su nombre. Él ideó fórmulas de primer y segundo grado y diseñó la primera tabla sobre tangentes. También produjo tablas de seno y coseno. Los persas también desarrollaron la caballería blindada, el factor cual les brindaba una ventaja en batalla, y cuya idea sería copiada por todas las caballerías de ese entonces y posteriores. Otros aportes persas fueron los molinos de viento, los sistemas de ventilación, que aunque los sumerios y egipcios ya contaban con uno propio, fueron los persas quienes perfeccionaron este sistema en su máximo esplendor. Los hospitales docentes, que eran centros de ayuda con bibliotecas y prácticas para el aprendizaje. Los jardines e incluso el primer refrigerador, una cúpula resistente a las temperaturas con un canal subterráneo donde el agua se congelaba en la noche, manteniendo el frío durante el día. Vaya, es increíble cómo una cultura que no consideramos a priori aportó grandes cosas para ese entonces y que a día de hoy todavía se siguen utilizando o son bases para lo que tenemos hoy en día. Una vez visto el potencial tecnológico, científico y de organización de esta civilización, queda esperar a las maravillas artísticas que esta cultura tiene que ofrecer, y es que no es poco lo mucho que puede llegar a asombrarnos esta gran cultura.
El arte persa basa su filosofía en el culto a sus creencias, pero a diferencia de todas las civilizaciones religiosas, el zoroastrismo no exige un conjunto de normas que hay que seguir para poder venerar a sus dioses. Si hay un castigo tras morir, ya que el ángel al morir se queda contigo y tu cadáver por 3 días, para determinar si eres digno de ir al paraíso o no. Esta corriente de juicio divino al morir según tus acciones logra apreciarse en las religiones posteriores, pero no te obliga a ser creyente porque según el flujo del bien y el mal, el humano es libre de escoger y tomar sus propias decisiones. Esta idea propone una solución al problema bíblico del mal en el mundo, que pone a Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que es del todo bueno, siendo incongruente el ciclo de mal y justificando con nuestro libre albedrío. Pero el zoroastrismo no plantea un Dios todopoderoso, sino es un Dios creador y uno destructor, porque la vida en vida y la muerte es sin fin. Y nuestra libertad nos hace susceptibles al mal, pero no nos deja indefensos, ya que somos los dueños de nuestro destino. Partiendo de esto, el arte persa en sí es un tributo a los aspectos de la vida, pero de manera benevolente más que religiosa. Arquitectura. Desde las costas del mar Mediterráneo hasta los límites fronterizos de la India, el imperio persa abarcó un vasto territorio por el que se extendió una cultura única, con una arquitectura de una belleza formidable. Persia y su cultura fueron dejando a su paso diferentes templos y palacios, influenciados por los referentes arquitectónicos de cada civilización conquistada. Su construcción era compleja por dos motivos. En primer lugar, el tamaño, dado que eran grandes edificaciones que los convertían en una ciudad dentro de otra ciudad. Así de bestias eran. El segundo motivo era el estilo arquitectónico y el detalle tallado en cada columna o estructura. La arquitectura persa utilizaba diferentes materiales para la elaboración de sus construcciones. Los principales eran madera, mármol, ladrillo y piedra. Cabe resaltar que esos materiales tienen una resistencia térmica considerable a la hora de construir, de ahí que optaran por construir con ellos. Los palacios persas tenían un diseño peculiar con características tales como debían de estar situados en un terreno elevado. En caso de que la orografía fuese plana, esta nivelación se realizaba de una manera artificial mediante un complejo trabajo de diseño y construcción. Tenían que estar amurallados. Contaban con una puerta de columnas como entrada principal. Las habitaciones de la familia real solían estar apartadas de un recinto rodeado de jardines. La arquitectura persa hace uso abundante de la geometría simbólica, utilizando formas puras como círculos y cuadrados. Estas plantas basan en los diseños simétricos que a menudo hacen uso de patios rectangulares y salones. Los mosaicos representaban batallas, monarcas o personificaciones de diferentes deidades, así como grandes esculturas que decoraban sus palacios, ciudades o lugares fúnebres de la civilización persa. Las paredes y los suelos servían de lienzo en un minucioso trabajo de arte y decoración para elaborar los extensos mosaicos cuyos restos han perdurado hasta nuestros días. Escultura. La escultura se caracterizaba por el uso de la temática mitológica. Una de las representaciones más icónicas del arte persa es la de Lamassu. Se trataba de una deidad protectora que tenía cuerpo de toro o león, alas de águila y una cabeza humana con una frondosa barba rizada. Esta escultura, que se extendía prácticamente por todos los rincones destacados del imperio, decoraba partes o columnas interiores y vigilaba las puertas principales de los palacios y templos. La escultura persa destacaba al lado de la arquitectura, ya que se usaba para los murales, las columnas, decoración, como culto y, independientemente de ella, en estatuillas. Pintura. La llamada Era Aqueménida, que data del 550 al 330 a.C., donde hasta entonces no existen rastros de pintura que pueda demostrar que haya existido para esa cultura. Sin embargo, para el 250 a.C., tras la muerte de Alejandro Magno, se podrían encontrar pintura mural como parte de decoración de diversos edificios. Le seguirá la era sasánida del 226 a.C. y el 650 después de Cristo, en la que el arte persa sobresale en gran medida. Desarrollaron una gran cantidad de objetos utilitarios como platos de oro y plata con increíbles decoraciones talladas de animales e incluso pintadas. Cabe resaltar que por la cantidad de minerales en la zona, las posibilidades a la hora de mezclar tonos y colores eran vastas. Tenían diferentes fines como elaborar los patrones en las edificaciones, para las estatuillas, la cerámica y las decoraciones varias. Literatura.
La literatura persa tuvo una alta difusión por el extenso del imperio. Como resultado, se pueden encontrar obras escritas en persa en países como Pakistán, Afganistán, India y otros países de Asia Central. Hasta el último periodo sasánida, el imperio persa preislámico era principalmente una sociedad sin escritura. Como resultado, su literatura fue durante mucho tiempo esencialmente de tradición oral. En los tiempos de este imperio, la escritura se utilizaba en inscripciones reales o para fines de orden administrativo y económico. Por lo tanto, durante siglos fue un privilegio exclusivo de los escribas o del clero. Las obras de este periodo son poemas religiosos e historias de amor. El lenguaje usado en la composición era arameo y griego. Debido principalmente a la oralidad de la literatura de este periodo, muy pocas obras completas de valor literario pudieron sobrevivir. Tiempo después, en los siglos IX y mediados del siglo XIX, en este lapso de tiempo, la llegada del papel y el funcionamiento de las primeras imprentas favoreció a la producción de obras literarias. Otro factor en la evolución de la literatura persa fue la conquista del árabe en sus territorios. Sin embargo, contrario a lo usual, el persa se convirtió en el lenguaje de la corte. Casi la totalidad de escritos de esta época tomaron forma de poesía, aunque también algunas trascendentales obras en prosa narrativas son de esta época. Entre ellas está Aladino, Ali Baba y los 40 ladrones y Sibad el marino. A continuación, les presentaré algunos de los escritores más emblemáticos a lo largo del tiempo. Danza. La danza clásica persa tiene sus raíces en el culto al dios Mitra, en la antigua Persia. A diferencia de las danzas clásicas indias, este baile nunca llegó a ser codificado, y con la llegada del Islam perdió cualquier carácter sacro que pudiera haber tenido en la antigüedad. Algo característico en este tipo de danza son los movimientos de manos y brazos con los que se representan numerosos elementos de la naturaleza. También destacan los desplazamientos cruzados, la disociación de hombros y los giros. De hecho, esto tiene un motivo, ya que pensaban que las manos estaban conectadas al corazón y los movimientos que realizan están dando la ilusión al aire. La danza persa a menudo se inspiraba en la cultura, la historia y la literatura persa mística, por lo que también es importante conocer el origen de esta danza, así como su desarrollo como danza cortesana durante las cortes Qajar o Safavid, y su puesta en escena tomando ejemplo las características persas. Temas comunes en esta danza son la representación de la naturaleza y los animales, la exaltación del amor hacia el ser amado o fuego como elemento purificador, entre otros. Aunque la danza persa se originó históricamente en el actual Irán, hoy en día se puede incluir también en su repertorio las danzas del área influenciada por el antiguo imperio persa, ya que muchas danzas de estos pueblos tienen influencia sobre sí mismas. En las últimas décadas, igual que sucedió con el ballet a principios del siglo XX, se ha formado otro estilo normalmente llamado danza persa contemporánea, en la que se ha ido huyendo de las formas más encortesadas y buscando una expresión más libre del cuerpo. De 1950 a 1960, la danza gozaría de un buen momento, pues el gobierno comenzó a apoyar los grupos locales de danzas folclóricas. Según especialistas, la danza de los musulmanes se divide en 4 categorías: danza en línea, danza de improvisación solista, rituales o espirituales y de guerra o combate. Música. La música iraní es una de las más antiguas del mundo, cuya existencia se remonta antes de la historia entre las tribus arias. Ellos han creado ritmos agradables tomando en cuenta el sonido de la naturaleza. Posteriormente se incorporaron en las ceremonias reales, religiosas en las fiestas y en los campos de guerra, llamándolos sonidos de batalla. Las primeras referencias históricas nos remontan al Imperio Aqueménido del 550 al 330 a.C., cuando fueron derrotados por Alejandro Magno. La influencia de la música persa viaja más allá de sus fronteras, en las salas individuales como el esclavo liberto persa Siarab, que huyó de los celos profesionales, de la riqueza y el refinamiento de la corte de Bagdadi para instalarse en el recién nacido y floreciente califato de Córdoba, donde dio a luz el repertorio básico de la música andalusí, las 24 nubas o suites de temas musicales que, con variaciones propias del paso del tiempo y el aporte de grandes maestros, ha llegado a nuestro tiempo. La porosidad de las fronteras en la antigüedad también llevó los aires musicales persas a todo el centro de Asia y más allá.
hasta territorios de uguiares de la China islámica. Por su parte, los persas incorporaron a su bagaje sonoro muchas de las pautas que desde tiempos milenarios se gestionaron en la India, y especialmente las bases teórico-filosóficas de los sabios de la Grecia. Por ello, al menos del plano teórico, hay un punto de conciencia más que superficial en los primeros tratadistas persas y las categorizaciones tonales de las iglesias cristianas de Occidente. Sin embargo, la praxis o aplicación en la interpretación de los mismos principios se tradujo en ambos casos en unas sonoridades y formas de hacer música muy distintas al oído. Sin embargo, reconstruir la historia de la música desde periodos tan antiguos resulta muy difícil, principalmente porque la mayoría de la música clásica persa es improvisada y su transmisión básicamente oral, de profesor a alumno. La información que se tiene sobre la música persa más antigua llega a nosotros indirectamente a través de pinturas, cerámicas y poesías. En la música y la poesía persa hay fuertes lazos, desde siempre la literatura y la música han sido inseparables. De hecho, la poesía inspira al músico y la música al poeta. En el libro titulado El vínculo de la música y la poesía, leemos: en realidad la poesía es la música de las palabras y su manifestación musical se da en los recitales. La mayoría de los poetas persas eran músicos y en sus versos mencionaban distintos instrumentos musicales. La estructura general de la música persa. El radif. El repertorio clásico de la música persa, perpetuando a través de la tradición oral, consta de un corpus de piezas conocidas como radif. Dichas piezas se organizan en 12 colecciones, de las cuales 7 son estructuras modales básicas. Las piezas individuales de cada colección reciben el nombre de gushes, más que de una obra en sí. Son fórmulas modales melódico-rítmicas sobre las que el intérprete improvisa. Recuérdenlo para más adelante. Por ello, una misma pieza, tocada incluso por el mismo músico en un mismo concierto, suena diferente en su melodía, forma, duración e impacto emocional. Ahora sí, los gushes suelen tener una forma interna de arco que asciende hacia el clímax a unas 2/3 partes de la pieza para resolver luego en modo y tono inicial de la melodía, de forma similar a cómo progresan las melodías de la transición clásica de Occidente. La interpretación de este repertorio de fuente y espíritu libre genera un efecto llamado hal o inspiración, capaz de sacar de la realidad consciente tanto al oyente como al músico. La música persa ha evolucionado a lo largo del tiempo, y qué mejor manera de saberlo que escuchar una comparación.
La música persa logra tener una identidad propia como cultura. El contraste con la música de diversas regiones es lo suficientemente notorio para hallar una diferencia clara al oído. Para finalizar, un poema de Farrukhiyat, La rebelión. No me impongas el silencio, tengo una historia que contar. Quítame esta cadena de los pies, mi corazón se agita por una pasión. Ven, hombre egoísta, ven, abre las rejas de esta jaula. Me hiciste prisionera de por vida, libérame para mi último vuelo. Soy ese pájaro que desde hace tiempo sueña con volar. Mi canto se hizo suspiro en mi apesumbrado corazón. Mis días huyeron en lamentos. No me impongas el silencio, debo revelar mi secreto. Hace oír a todo el mundo el eco fulminante de mi poema. Ven a abrir la reja para que vuele el cielo límpido de la poesía. Si me dejas volar, seré una flor en el jardín de la poesía. Mis labios se impregnan del azúcar de tu beso, mi cuerpo retiene el olor de tu cuerpo, mi mirada arroja sus chispas contenidas y mi corazón canta su dolor sangriento. Hombre egoísta, no digas, tu poesía es una vergüenza. El espacio de una jaula es estrecho para el alma tomada de pasión. No digas que mi poesía solo es un pecado. Dame el vino de este pecado y esa vergüenza, y dejaré el paraíso, sus vírgenes y sus fuentes. Alójame en el rincón del infierno, un libro, un lugar tranquilo, un poema, un silencio. Bastan para embriagarme de vida. No siento pena si el paraíso se me escapa. Otro paraíso también eterno habita en mi corazón. Una noche en la que la luna danzaba despacio en la mitad del cielo. Dormías y yo, excitada en todos mis deseos, tomé su cuerpo en mis manos. El viento del alba me daba 1000 besos, y 1000 besos di el sol. Una noche en la prisión donde eras el guardián, un beso hizo temblar mi existencia. Hombre, detén esta fábula de horror, la vergüenza me colmó de placer delirante. El Dios el Dios que me dotó de corazón de poeta, sabrán perdonarme. Abre la puerta para que me escape por el cielo limpio, déjame volar y seré una flor en el jardín de la poesía.